Les doy la bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso de Mecánica y Laboratorio. El día de hoy continuaremos con nuestro concepto de energía, esta vez con el concepto de energía cinética y el teorema de trabajo y energía. Recordemos que estamos en el capítulo 6, trabajo y energía cinética, y previamente hemos hablado del concepto de trabajo. Y el concepto de trabajo nos lleva a este punto para entender cuál es la relación entre trabajo y energía. Y este teorema es uno de los más importantes en física y va a estar presentes en toda la física de aquí en adelante cuando se quieran estudiar ondas o incluso electromagnetismo. El trabajo total realizado por fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de este, es decir, con los cambios en su posición, pero también está relacionado con los cambios en la rapidez del cuerpo. Para comprobarlo, considere la figura que les voy a mostrar a continuación, que muestra tres ejemplos de un bloque que se desliza sobre una mesa sin fricción. Las fuerzas que actúan sobre el bloque son el peso, W vector, la fuerza normal, N vector, y la fuerza F ejercida por la mano, F vector. Tenemos aquí una situación para entender cuál es la relación entre el trabajo y la energía, y vemos en la situación A, esto dice relación entre el trabajo total efectuado sobre el cuerpo y el cambio en la rapidez del cuerpo. Vamos a suponer primero, antes de la mano, que el cuerpo se encuentra moviéndose a una velocidad, a una rapidez, a la derecha, y mientras el cuerpo se está moviendo, esta mano, que va a ser la de ustedes o cualquier mano, va a empujar hacia la misma dirección, en la misma dirección del movimiento de la caja del cuerpo, del bloque, y esto va a causar que el trabajo, como la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, el trabajo sea positivo, y la consecuencia es que su rapidez está aumentando. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, que la fuerza y el desplazamiento tengan la misma dirección hace que el trabajo sea positivo, y la consecuencia es que aumente la rapidez. Es algo consecuente. Un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción, si usted empuja a la derecha sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la derecha. Conclusiones: el trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento S es positivo, o sea, el trabajo siempre es mayor que cero, y el bloque aumenta de rapidez. Pero supongamos de nuevo, antes de que estuviera la mano acá, que el bloque se mueve con una rapidez hacia la derecha, y ahora, mientras él sigue moviéndose, nosotros efectuamos una pequeña fuerza, o una fuerza que no logra detenerlo totalmente, y en este caso, si usted empuja a la izquierda sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la izquierda. La consecuencia de eso es que como la fuerza y el desplazamiento son paralelos pero en sentido opuesto, el trabajo total será menor que cero, o sea, negativo. La consecuencia es que el bloque se frena, es decir, su rapidez estará disminuyendo. Pero ahora, en la situación número C, vemos que el bloque nuevamente, antes de colocar la mano, está moviéndose con una rapidez a la derecha, pero en este caso, recordemos que es una superficie sin fricción, usted empuja directamente hacia abajo sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es cero. Recordemos que si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, no se efectúa trabajo. La conclusión es que la rapidez del bloque permanece igual. Esto, si hay fricción, debe ser considerado, y acá sí podrían haber consecuencias. Ahora vamos a hablar sobre la definición matemática de la energía cinética, porque ya hemos hablado del movimiento del cuerpo cuando efectuamos o no trabajo. El producto F por S es el trabajo efectuado por la fuerza neta F, y por lo tanto es igual al trabajo total realizado por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Llamamos a la cantidad 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado la energía cinética, K, de la partícula. Recordando que cinética tiene que ver con el movimiento de un cuerpo, y al indicar que es una energía cinética, pues está asociada a ella una rapidez. Definición
matemática de la energía cinética es K mayúscula igual a 1/2 de la masa del cuerpo por la rapidez al cuadrado. El trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. El trabajo es la energía en un momento final menos la energía en un momento inicial, pero la energía cinética. Esto indica el cambio en la energía. Como lo vimos anteriormente con el cuerpo, con el ejemplo del bloque, si el trabajo es positivo, quiere decir que hay un aumento en la energía cinética. La conclusión es que la rapidez ha aumentado. Pero si el trabajo es negativo, quiere decir que este delta de la energía es negativo, por lo tanto hay una disminución de la energía cinética y la consecuencia es que el bloque se va a frenar, claro, es decir, la rapidez ha disminuido. Y que el trabajo sea cero, pues no tiene consecuencias en los cambios de energía cinética porque su rapidez permanece igual. Este es el resultado del teorema de trabajo y energía. Muy importante tenerlo en cuenta. Y con él vamos a usar este problema para entender mucho mejor lo que acabo de mencionar. ¿Qué tenemos aquí? Ejemplo 6.3 dice uso del trabajo y la energía para calcular la rapidez. Veamos otra vez el remolque de la figura de un ejemplo pasado. Este está en nuestra sesión cuando explicamos trabajo. Y los resultados del ejemplo 6.2. Suponga que la rapidez inicial V1 del remolque es 2 metros por segundo. ¿Cuál es la rapidez del remolque después de avanzar 20 metros? Así rápidamente el ejemplo nos recuerda que había un remolque que estaba jalando por medio de una cadena formando un ángulo, una pila de madera. Y encontramos el trabajo total. Entonces nos vamos a referir a ese ejercicio inmediatamente sabiendo que la velocidad inicial del remolque era de 2 y avanzó 20 metros. Recordar la definición de la energía cinética, que es un medio de la masa por la rapidez. En este caso es la rapidez final, porque el trabajo es el cambio de la energía cinética, o sea, la energía en un punto final menos la inicial, y esta va al cuadrado, menos un medio de la masa del cuerpo, que en este caso no cambia, por la rapidez inicial. La voy a poner, la voy a poner y como lo acabo de poner acá, inicial. Lo que me está indicando esto es que yo ya tengo el trabajo total, pero no tengo la masa. Recordemos que en este ejercicio el peso del remolque era 14.700 newtons. Y la definición de peso es masa por la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Al despejar la masa tenemos el valor de la masa, que son 1500 kilogramos. Entonces, calcular. La energía total la hemos encontrado que era 9.968, pero para simplificar vamos a redondearlo a 10.000 joules, es decir, 10 kilojoules. La masa la tenemos, entonces la reemplazamos aquí, 1500 y 1500. La rapidez al final no la sé, pero sí conozco la rapidez inicial, que es de 2 metros por segundo y esta va al cuadrado. Al despejar correctamente tenemos que esto que está restando pasa a sumar al otro lado, a los 10.000. Dando esto un valor de 13.000. Si se quiere despejar la rapidez, entonces este 1500 pasa a dividir, lo voy a hacer nuevamente en un paso abajo, pasa el 1500 a dividir y el 2 a multiplicar, entonces voy a poner el 2 acá, 2 multiplicado por eso, este 2, y esto desaparecería y la velocidad final sería simplemente la raíz de esta operación, dando como resultado aproximadamente 4,16 metros por segundo la velocidad final del remolque. Consideraremos el siguiente ejemplo, 6.4, fuerza sobre un martillo, como aplicación a la ingeniería.
En un martinete, un martillo de acero de 200 kilogramos se levanta 3 metros sobre la parte superior de una viga vertical en forma de I mayúscula, que se va a clavar en el suelo como le indica la figura. El martillo se suelta introduciendo la viga 7,4 centímetros en el suelo. Los rieles verticales que guían el martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 newtons sobre este. Usa el teorema de trabajo y energía para determinar la rapidez del martillo, justo cuánto golpea la viga en forma de I, y B, la fuerza media con el que el martillo ejerce sobre la viga. Ignore los efectos del aire. Tenemos nuestra situación de la siguiente manera. Entonces tenemos el martinete, que es un martillo de acero de 200 kilogramos y va a estar soltado, y él va a hacer que se clave en el suelo 7,4 centímetros. Este es un uso de la ingeniería de la energía cinética y el teorema de trabajo y energía. Y vamos a empezar. Lo primero es plantearse este problema como un diagrama de cuerpo libre acá. Vemos que hay dos fuerzas que se están ejerciendo. Entonces las vamos a identificar de una vez. Entonces cuando el martillo está cayendo, identificamos que está siendo jalado con una fuerza hacia arriba, y hacia abajo está el peso. Entonces vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este caso sería esta fuerza que va hacia arriba de 60 newtons menos el peso, y reemplazando, pues tenemos así simplemente que F es de 60 newtons, no voy a poner las unidades, de 60 newtons, y la fuerza hacia allá, la fuerza del peso. Entonces recordamos que como la definición del peso es la masa, la voy a colocar aquí, F, la masa menos la aceleración de la gravedad, tenemos la masa del cuerpo, que son 200 por 9,8, y obtenemos menos 1900 newtons de fuerza. Es decir, es una fuerza que está ejercida hacia abajo, y vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas aquí en el punto 1. Entonces ahí va a valer la altura 0 y 3 metros hacia abajo negativo. Entonces de esta manera pues al calcular el trabajo va a ser trabajo es igual a la fuerza ejercida, que son esto, la sumatoria de fuerzas en Y, que son los menos 1900 por la distancia, que yo la voy a poner en este caso la distancia en Y. Entonces menos 1900 newtons por menos 3 metros, menos 3 porque como en el punto 1 ubiqué el 0 y hacia abajo lo voy a indicar como negativo, entonces nos da un trabajo negativo de 5700 joules, recordando que son las unidades del sistema internacional. Ahora con él nos dice calcule la rapidez del martillo. Como ya tenemos el trabajo y sabemos que por el teorema de trabajo establece que el trabajo total es igual a la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. El trabajo total lo tenemos, pero la energía cinética al inicio, como va a partir del reposo, entonces es 0, dejando como consecuencia que el trabajo es igual a la energía, y colocamos la definición, un medio de la masa por la rapidez que va a lograr al final al cuadrado. Reemplazando, vamos a reemplazar los valores. El trabajo que tenemos es de 5700 joules, la masa recordamos que es de 200 kilogramos, y ahora con ella podemos calcular la rapidez con la que va a llegar justo antes de golpear la viga en forma de I. Entonces vemos que este 5700 va a estar multiplicado por 2 por 5700, y el 200 pasa a dividir. Está al cuadrado, la velocidad final pues no es simplemente sino la raíz, obteniendo 7,55 metros sobre segundo la rapidez
justo antes de golpear. Ahora nos piden la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga. Ignore los efectos del aire. Es decir, cuando él golpea ya los 7,4 centímetros en las que se clava la viga, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre cuando ya logra clavar la viga en forma de I, y vemos que aparece la fuerza normal, porque está sobre una superficie, y esa va a ser la fuerza media que el martillo, como consecuencia de la ley de Newton de acción-reacción. Es decir, al calcular la fuerza normal encontraremos la respuesta a este interrogante. Si yo sumo las fuerzas en el eje Y, en este caso tengo que la normal más la fuerza que se aplica de 60 newtons menos el peso, eso es igual a la fuerza total. Entonces vamos a dejarla como fuerza total. Y ahora la definición de trabajo dice que es el trabajo total es igual a la fuerza total, que en este caso la fuerza total va a ser esta sumatoria por la distancia. Pero además el teorema de trabajo de energía establece que esto es igual al cambio de la energía cinética, es decir, energía cinética al final menos energía cinética al inicio. Vamos a reemplazar del trabajo esta parte. Entonces tenemos que vamos a encontrar la fuerza normal, vamos a poner a dividir a S a esta parte. Vamos a pasar el peso a sumar. Ya no aparecerá acá, y esa fuerza de 60 newtons a restar. De esa manera hemos despejado la fuerza normal. ¿Qué nos queda? Reemplazar. ¿Cuál es la energía cinética al final? Es 0 porque cuando ya queda clavada, pues su velocidad va a ser de 0. La energía cinética al inicio es la energía con la que llega para golpear, es 5700, que lo acabamos de calcular aquí, el trabajo, 5700. Entonces 5700 joules. Ella se va a desplazar 5,7 centímetros, como le indica aquí la figura, 7,4 centímetros. Y como habíamos puesto nuestro sistema de referencia, entonces 0,74 son 7,4 centímetros. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad, entonces nos traemos esa definición que ya teníamos por acá, que es la masa de 200 kilogramos, y esta fuerza era de 60 newtons. Al hacer correctamente las operaciones, encontramos que da 79.000 newtons aproximadamente. Vale la pena entender qué significan estos 79.000. A modo de conclusión, la fuerza hacia abajo que el martillo ejerce sobre la viga en forma de I tiene esta magnitud de 79.000 newtons, unas 9 toneladas, más de 40 veces el peso del martillo. Es por eso que es una aplicación, haciendo poca fuerza con esos instrumentos, necesitamos nos valemos de la energía cinética y el teorema del trabajo para poder realizar trabajos que no los podría hacer un hombre cotidianamente.